En este punto vamos a estudiar perímetros, áreas y volúmenes de figuras semejantes. Empezamos con los perímetros y nos dicen que la razón de los perímetros de dos polígonos semejantes es igual a la razón de semejanza. En matemáticas, cuando hablamos de razón, estamos queriendo decir que hay un cociente, una división, una fracción. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginaos estos dos rectángulos que son semejantes. Vamos a ver cuál es su razón de semejanza. Y para ver la razón de semejanza vemos cuántas veces es más grande el rectángulo grande que el pequeño. Y para ello tenemos que dividir sus lados correspondientes. Una razón, una división. El lado de 4 centímetros entre el de 2. Semejanza es 2. Podría haberlo hecho con este lado y su correspondiente, el de 2 y el de 1. El del grande entre el del pequeño me vuelve a dar 2. Luego estos rectángulos son semejantes y la razón de semejanza es 2. Bueno, pues según nos dice ahí, la razón entre sus perímetros también debe ser 2. Vamos a ver qué es la razón entre sus perímetros. También debe ser 2. Y la razón entre sus perímetros es la división. Luego voy a tener que dividir el perímetro del grande en pequeño. Venga, pues voy a hacer esa cuenta. Arriba pongo perímetro del grande, del rectángulo grande o de la figura grande en este caso, y abajo pongo perímetro del pequeño. Y según me dice, la fórmula tiene que ser lo mismo que la razón de semejanza. O sea que obligatoriamente me tiene que dar igual a 2. Comprobamos a ver si es esto verdad. Y para ello lo primero que tengo que hacer es calcular el perímetro del grande. Vamos con el perímetro de este de aquí. Venga, lo vamos a calcular, por ejemplo, en rojo. Perímetro del grande. Y el perímetro tenemos que acordarnos que es lo mismo que sumar todos los lados, ¿vale? Es lo mismo que sumar todos los lados. En un rectángulo tengo 4 lados, luego tengo que sumar este que mide 4, más este que mide 2, más este que mide 4, más este que vuelve a medir 2. 4 más 2, más 4 más 2. Y eso me da 4 y 2, 6, y 4, 10, y 2, 12 centímetros. Y vamos a ver cuánto es el perímetro del pequeño, que lo voy a calcular en color rosa. Bueno, pues el perímetro del pequeño va a ser igual a lo voy a poner en negrita para que se vea algo mejor. Tengo que sumar sus 4 lados. 2 más 1 más 2 más 1. Y eso me va a dar 2 más 1, 3, más 2, 5, más 1, 6 centímetros. Vamos a resaltarlo un poco para que se vea mejor. ¿Vale? Y me decían que si cogía el del perímetro grande y lo dividía entre el del perímetro pequeño, me tenía que quedar 2. ¿Por qué? Porque 2 era la razón de semejanza. ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, vamos a comprobarlo. Cojo el perímetro del grande, 12, y lo divido entre el del pequeño, que da 6,
y me queda 2, que es la razón de semejanza. Luego sí se me está cumpliendo la fórmula que hemos estudiado. En la segunda parte nos dicen que la razón de las áreas de dos polígonos semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. La razón de las áreas vuelve a ser la división o la fracción o el cociente entre las áreas. Vamos a verlo con un ejemplo y acordaos que área significa superficie, es decir, que si lo tuviéramos que envolver en papel de regalo, ¿cuánta cantidad de papel necesitaríamos? Y volvemos con nuestros dos rectángulos de antes y ya sabemos que la razón de semejanza era 2, porque al dividir los lados del grande entre los correspondientes del pequeño nos daba 2. Bueno, pues ahora la fórmula nos está diciendo también que si divido el área del grande entre el área del pequeño, me va a dar la razón de semejanza al cuadrado. Bueno, ponemos, como siempre, arriba el área del grande y abajo el área del pequeño. Y cuando hagamos esta cuenta nos tiene que dar la razón de semejanza, pero en este caso al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de áreas y las áreas se miden, recordad, en centímetros al cuadrado para que nos acordemos, ¿vale? Entonces nos tiene que dar la razón de semejanza al cuadrado, r al cuadrado, ¿vale? En este caso, ¿cuánto nos tendrá que dar? Pues en este ejemplo la razón de semejanza hemos dicho que era 2 y como hay que elevar ese número al cuadrado nos tiene que quedar 4, ¿vale? Cuando dividamos el área del grande entre el área del pequeño nos tiene que salir el número 4, que es 2 al cuadrado, la razón de semejanza al cuadrado. Bueno, vamos a comprobarlo y cogemos y vamos primero con el grande y voy a calcular su área. Y el área de un rectángulo, acordaos que es base por altura. Y la base de ese rectángulo son 4 centímetros por la altura que son 2 y eso me da 8 centímetros, pero no lo dejo como centímetros, lo tengo que poner como centímetros al cuadrado. Acordaos que las áreas van en unidades cuadradas. Y ahora voy a hacer lo mismo con el pequeño y voy a calcular también su área. Vamos a ver el área del pequeño. Y el área del pequeño vuelve a ser base por altura porque sigue siendo un rectángulo y en este caso la base es 2 y la altura es 1 y nos queda 2 centímetros pero al cuadrado. Cuidado con las unidades que las áreas van elevadas al cuadrado. 2 centímetros al cuadrado. Y vamos a ver ahora si divido el área del grande entre el área del pequeño si nos da ese 2 al cuadrado 4, esa razón de semejanza al cuadrado. Bueno, pues hago cuentas. Y si cojo el área del grande entre el área del pequeño, 8 entre 2, esto me sale 4, que era lo que tenía que dar, la razón de semejanza al cuadrado. Luego se cumple lo que acabamos de decir. Vamos a ver ahora la razón de los volúmenes de dos prismas semejantes y va a ser igual al cubo de la razón de semejanza. Fijaos que los perímetros van con centímetros, por eso es la razón de semejanza, las áreas van con centímetros al cuadrado, acordémonos, razón de semejanza al cuadrado, y los volúmenes son centímetros al cubo o unidades cúbicas, razón de semejanza al cubo. Lo vemos en nuestro ejemplo. Fijaos que estos dos rectángulos con los que hemos estado trabajando en realidad los he sacado, son la cara anterior de estos dos prismas. Y como ahora hablamos de volúmenes,
tenemos el volumen, el concepto de volumen es rellenar por dentro, es cuánto agua cabría si llenásemos estas cajas dentro. Entonces necesitamos 3 dimensiones para el volumen, no nos valen las figuras planas, sino necesitamos ya 3 dimensiones, profundidad. Bueno, pues vamos a ver la fórmula que nos han dado, que nos dice que si yo cojo el volumen del prisma grande y lo divido entre el volumen del prisma pequeño, me tiene que dar la razón de semejanza al cubo. Es decir, R, que es la razón de semejanza, elevado a la 3. ¿Cuál es la razón de semejanza? Pues fijaos, este lado es 4 y en su correspondiente es 2. 4 entre 2, 2. Si hubiese cogido el lado B, pues 2,24 entre 1,12 también me hubiese dado 2. Y si hubiese cogido el lado C con su correspondiente, 2 entre 1 también me da 2. Luego la razón de semejanza es 2. En este caso la razón entre los volúmenes va a ser ese número 2, pero lo tengo que elevar al cubo porque estoy hablando de volumen. Entonces 2 al cubo que me da 8. ¿Vale? Si divido el volumen del grande entre el del pequeño me tiene que quedar, en este ejemplo, 8. Vamos a hacer cuentas y cogemos el grande y vamos a hacer su volumen. Calculamos su volumen. Y el volumen de un prisma es área de la base por altura o multiplicar las 3 longitudes. El ancho por el profundo por el alto. Entonces voy a multiplicar 4 por 2,24 por 2. ¿Vale? Vamos a hacer esa cuenta. 4 por 2 es 8. Y 8 por 2,24, pues primero 8 por 4, 32 y llevo 3, 8 por 2, 16 y 3, 19 y llevo 1, y 8 por 2, 16 y 1, 17. Luego me sale 17,92 centímetros, en este caso, como es un volumen, elevado a la 3. Vamos a ver con el pequeño. Lo hacemos aquí en rosa. Bueno, pues su volumen, igual que antes, la misma fórmula, va a ser 2 por 1,12 por 1. Y si multiplicamos 2 por, perdón, aquí es un 1,12 por 1, pues nos queda 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2, y 2 por 1, 2. 2,24 centímetros cúbicos. No os olvidéis de poner ese 3 de centímetros al cubo, porque es un volumen. Y ahora voy a ver si esta fórmula se cumple. Por lo tanto, si divido el volumen del grande entre el del pequeño, me tendrá que dar 8. Hago la cuenta y divido 17,92 entre 2,24. Y efectivamente, si hacemos la cuenta, da 8, que es 2 al cubo, que es la razón de semejanza al cubo. Por lo tanto, se cumple una vez más la regla que hemos estudiado.